Hermano, estamos viendo cómo se dividió el reino, cuáles fueron las causas de la división del reino del norte y el sur, cómo fue exiliado esas tribus del norte a Siria y cuáles son los profetas que han ido hablando a través de ese tiempo. Estamos en el año 720, hermano, más o menos, cuando todo ese pueblo fue dispersado, pero que no todo ese pueblo fue destruido. Algunas personas fueron auxiliadas por nuestro Señor. Y eso el libro de Tobías nos va a ir diciendo a nosotros, que en esta narración nos va mostrando cómo Dios va actuando a través del arcángel San Rafael y cuáles son las funciones de los ángeles. Y por supuesto nos va mostrando cómo Dios va cuidando de los fieles, aunque estén en el exilio. Tobías, hermano, sale a buscar un guía. Recuerda que Tobías es el hijo de Tobit. Y Tobit, ¿cómo formó? ¿Cuál fue la enseñanza, hermano? Yo no sé si meditaste esa enseñanza del padre Tobit a Tobías, todo lo que le encargó, casi 20 versículos, hermano. Eso podría ser una forma de cómo ir enseñando a nuestros hijos con ese texto, hermano, de Tobías 4, del 1 al 21, en donde después Tobías sale a buscar un guía para el viaje y al conseguir al arcángel Rafael en apariencia humana, le va a avisar a su padre. Y esta historia, hermano, está en Tobías 5, del 9 al 13. Tobías, hermano, es un profeta que le habla al norte. Y Tobías, hermano, es uno de los libros deuterocanónicos que la iglesia tiene y las iglesias protestantes ya no tienen, hermano, porque dicen que estos libros son apócrifos, son ocultos, que no son inspirados por Dios. Según Martín Lutero, él era la autoridad, él mismo se puso como autoridad y él con su autoridad quitó 7 libros del Antiguo Testamento, hermano, y este es uno de ellos que vamos a estar viendo ahora y es Tobías capítulo 5 del 9 al 13. Tobías contó a su padre que había encontrado a un hermano israelita y el padre le contestó: llámalo para saber a qué familia y tribu pertenece y si es digno de confianza, para que te acompañe. Tobías llamó al joven y Tobit se adelantó para saludarlo. ¿A qué familia y tribu perteneces?, preguntó Tobit. El ángel respondió: ¿qué te importa más, la persona que acompaña a tu hijo o la tribu a la que pertenece? Pero Tobit insistió en saber su nombre y la tribu a la que pertenecía. El ángel dijo: soy Azarías, hijo de Ananías, uno de tus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ¿qué nos enseña esta respuesta del arcángel San Rafael a Tobit? ¿Qué nos enseña, hermano? ¿Qué es lo que la palabra nos quiere enseñar aquí acerca de la respuesta que el arcángel San Rafael le hace a Tobit? ¿Te recuerdas, hermano, qué fue lo que le contestó? ¿Qué te interesa más? ¿Qué persona que acompaña a tu hijo o la tribu a la que pertenece? ¿Qué es lo que más te importa? Le dice. Mira, hermano, el arcángel nos enseña en este interrogatorio cómo responder sin mentir. Da el nombre por el que necesariamente tendrá que ser conocido, pero no dice a qué tribu pertenece. No le dice a qué tribu pertenece. Y Tobías se despide de su padre Tobit antes de emprender el viaje con este ángel. ¿Para qué es el viaje, hermano? ¿Para qué crees tú que va a viajar Tobías? ¿Qué sucede en el viaje? Y eso, hermano, es lo que vamos a ir viendo. Que la finalidad de ese viaje, hermano, es cobrar una antigua deuda de Tobit. ¿Te recuerdas, hermano, que Tobit había dejado dinero? En la predicación pasada hablamos de ese dinero que le encargaba Tobit a Tobías. Pero además del dinero, le dijo que trajera el remedio que le devolviera la vista. Y Tobías trae por esposa también y una cantidad de dinero adicional que le da su suegro y una herencia por recibir, hermano. ¿Qué nos enseñan los resultados de este viaje, hermano? Nos dice la Biblia que fue así como Dios envió al ángel Rafael para devolver la vista a Tobit y entregar a Sara por esposa a su hijo Tobías. Y eso, hermano, está en Tobías 3:16. Es decir, hermano, Dios en su divina providencia se va ocupando de nuestras necesidades si de veras confiamos en que las circunstancias que Él permite para nuestra vida las debemos aceptar con confianza en que Él nos cuida muy de cerca. Tobías fue a cobrar una deuda porque, según le dice su padre,
Hemos vuelto a ser pobres, le dice. ¿Te recuerdas, hermano? En Tobías 4, 1 al 21, hemos vuelto a ser pobres. Pero no te preocupes, ya que si temes a Dios, huyes del pecado y haces lo que a Él le agrada, tendrás con esto una gran riqueza. Y Dios le da mucho más de lo que ellos esperaban. ¿Qué sucede entonces, hermano, al regreso de ese viaje, una vez curado Tobit y presentada la esposa de Tobías? El arcángel San Rafael nos va a decir entonces cómo es que se va revelando esa historia. Y esa historia, hermano, está en Tobías 12, del 1 al 7 y 11 al 20. Y la palabra de Dios en Tobías nos dice a nosotros en el capítulo 12. Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: Hijo mío, es necesario que pagues su sueldo al hombre que te acompañó, y debemos añadir algo más. Respondió Tobías: Padre, ¿no es demasiado si le doy la mitad de lo que traje? Me ha devuelto sano y salvo. Atendió a mi esposa, me guió para recuperar el dinero que tú habías prestado y sanó tu ceguera. Tobit respondió: Lo que tú dices es lo que le corresponde. Entonces llamó al ángel y le dijo: Recibe como sueldo la mitad de todo cuanto trajiste. Pero el ángel, tomándolos aparte, les dijo: Bendigan a Dios, denle gracias y proclamen su grandeza ante todos los vivientes, por lo que hizo en favor de ustedes. Conviene bendecir a Dios, celebrar su nombre y revelar sus obras. No demoren en darle gracias, ya que es bueno guardar el secreto del rey, pero conviene descubrir y alabar las obras de Dios. Practiquen el bien, porque así nunca los alcanzará el mal. Les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada. Cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. Cuando enterrabas a los muertos, yo estaba junto a ti. Cuando te levantabas de la mesa para dar sepultura a los muertos, esto no se me pasó por alto, sino que estaba contigo. Ahora bien, Dios me ha enviado para sanarte a ti y a tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria del Señor. Temblaron entonces y los dos cayeron con el rostro en tierra, llenos de terror. Él les dijo: No teman, la paz sea con ustedes. Bendigan siempre al Señor. Cuando estaba con ustedes no estaba por mi propia voluntad, sino por voluntad de Dios. A Él deben bendecir y cantar todos los días. Ustedes me veían comer y hablar, pero solo era apariencia. Bendigan ahora y den gracias al Señor. Yo me voy al que me ha enviado. Escriban en un libro lo que se ha cumplido. Y enseguida desapareció. Mira, hermano, lamentablemente este histórico libro de Tobías es de los deuterocanónicos, como hablamos, y no lo tienen ni los protestantes ni los hermanos judíos. Y de eso, hermano, algún día hablaremos de apologética católica y ahí vamos a ver este libro de Tobías y qué importancia tiene para nuestra iglesia. Pero volvamos ahora, hermano, a la invasión asiria. ¿Te recuerdas, hermano, que ese pueblo del norte fue invadido por Asiria? Recordemos qué hizo el rey de Asiria con los habitantes del reino del norte. Yo quisiera hoy, hermano, que viéramos qué fue lo que hizo el rey de Asiria con esos habitantes del norte. Después de sacar a casi todos los del reino de Israel y de dispersarlos en 3 sitios diferentes en Asiria, el rey asirio llevó a Samaria, capital del norte, gente de 5 naciones paganas distintas. Mira, hermano, sacó a los judíos, sacó del pueblo de Israel y trajo de 5 naciones paganas distintas para que se mezclaran con el resto de los israelitas que había dejado ahí. Y esa mezcla de israelitas con paganos importados fue lo que originó el pueblo que se conoce ahora como los samaritanos, hermano. Y por eso es que los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque viene de acá, hermano. Esos pueblos samaritanos eran pueblos que esas tribus se habían formado ya, uniéndose con pueblos paganos traídos por los asirios.
Y yo te pregunto ahora, hermano, ¿cómo crees tú que era entonces la religión de los samaritanos, hermano, ya con ese exilio de casi todas las tribus, en donde ni siquiera habían sacerdotes, no habían levitas, no había un templo, adoraban otros dioses, adoraban otros ídolos? ¿Cómo crees tú, hermano, que era la religión de los samaritanos cuando además de todo eso se juntaron con personas de otros pueblos paganos? La religión de los samaritanos era una mezcla de judaísmo y de paganismo, hermano, un sincretismo religioso se llama eso. El sincretismo quiere decir que hay una mezcla de judaísmo con paganismo, o la mezcla de una religión con otra religión. Tenían templos paganos y también uno dedicado a Yahvé, pero los sacerdotes eran falsos. ¿Te recuerdas, hermano, que fueron instituidos por Jeroboam, el primer rey de ese reino del norte? Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir predicando en la próxima predicación. Y eso va a estar en la Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 34. Y ese será el motivo de la predicación, hermano. Pero quiero que no te pierdas, que estamos viendo cómo fue que se fue dividiendo ese pueblo de Israel en dos tribus, en dos reinos, el reino del norte y los reinos del sur. Estamos viendo el reino del norte, cómo fueron invadidos por Asiria ya por el año 720, cómo fueron dispersados, pero algunas personas se quedaron ahí. Y lo que hizo ese rey de Asur, ese rey de los asirios, lo que hizo fue traer personas de 5 países distintos para que se juntaran con ese resto de ese pueblo de las tribus del norte. Y con todo ese contexto vamos a ver posteriormente qué es lo que quiere decir en ese exilio de ese pueblo, de esas tribus del norte. Que el Señor te bendiga con María Santísima, la mamá del Mesías, la mamá del Rey de Reyes, nuestra madre, la capitana del ejército de la iglesia terrenal. Medita las enseñanzas, medita las escrituras, medita las enseñanzas de los ángeles, hermano. ¿Cuál es su función en ese texto de Tobías que acabamos de proclamar?